Al saber que eran los restos de un ser humano, Peter Jay empezó a pensar en qué cosas espantosas podrían haber pasado. El último piso estaba alquilado a Dennis Nielsen, un funcionario ejecutivo de 37 años que trabajaba en una oficina de empleo cercana. El cuerpo. Vale, está bien. Está en las bolsas de basura que hay en el armario de la habitación de al lado. Se lo enseñaré. Como había matado a su primera víctima anónima, Jay se sintió frustrado porque Nielsen no supo decirle por qué lo hizo. Kenneth Ockendon había desaparecido hacía un tiempo. Era un turista de clase alta que se había esfumado de la faz de la Tierra. El equipo forense buscó. Contra todo pronóstico, el equipo forense encontró lo que estaba buscando en el apartamento de la calle Cranley Gardens. Casi 2 años que Nielsen ya no vivía allí, encontraron pruebas microscópicas vitales. Aún hoy en día, Peter Jay sigue sin creer lo que Nielsen contestó. Docenas de chicos adolescentes secuestrados, torturados durante horas y más tarde asesinados a sangre fría. Para él el acto de matar es muy excitante. Son víctimas de un sádico hambriento de poder que no se cansa nunca. Está obsesionado. Hay veces en las que mata a 2 víctimas en la misma noche. ¿El argumento de una película de Hollywood? Esta aterradora historia es real. El payaso asesino original. El verdadero monstruo que existió antes de las películas It, La Casa del Payaso y muchas otras. Chicago, Illinois. Norwood Park es un barrio agradable, a pocos minutos en coche del Aeropuerto Internacional O'Hare. Es un día soleado de 1975, cuando Johnny Butkovich, de 18 años, y 2 amigos suyos llegan a la casa del encargado de PDM Contratistas. Vamos. Su propietario suele contratar a trabajadores jóvenes e inexpertos para abaratar los costes, y a veces ni siquiera les paga. Johnny ya se ha hartado. ¡Abre! Venga ya, tío, sé que estás ahí. Johnny. Tienes que pagarme ya mismo. Los 2 hombres discuten durante horas. Ya te lo he dicho, tengo el dinero. Es que ha habido un problema de contabilidad. ¿Lo tienes aquí mismo? No, aquí no. Johnny amenaza con denunciar las turbias prácticas empresariales de su jefe. Tienes toda la razón. Siento mucho que haya pasado esto. Oye, Pero al final se da cuenta de que no va a conseguir lo que quería. Johnny, te daré hasta el último centavo que te debo. Se marcha con sus amigos. Y este debería ser el fin de la historia. Pero tras marcharse de casa de su jefe, el joven Johnny Butkovich desaparece de repente. A la mañana siguiente, sus padres sospechan que ha ocurrido algo horrible. El padre de Johnny se encuentra con el coche de su hijo a pocas manzanas de su casa, con la llave dentro. A Johnny le encanta su coche. Había estado ahorrando para comprárselo. Nunca lo dejaría abandonado de esa forma. Comisaría número 14 de Chicago. La policía local recibe una llamada urgente del señor Butkovich, quien les alerta desesperadamente de la desaparición de su hijo. Unidad 2, George 5, bloque 2700 de 156. Al llegar a la escena, el agente Burkhardt de la policía de Chicago se acerca a la puerta del conductor. Mira por la ventana y ve una llave en el contacto. Pero dentro aún hay más. La chequera del joven Johnny se encuentra en la guantera. Su cartera está en la consola central y está llena de dinero. Sin duda es muy sospechoso. No obstante, esos objetos abandonados no son prueba de ningún crimen. Burkhardt se dirige de nuevo a comisaría para redactar un informe.
Pasan las semanas y la policía aún no tiene ninguna pista. Pero los padres de Johnny no se rinden. Su padre sigue llamando a la policía una y otra vez. Comisaría número 14 de Chicago. Recuerda que su hijo fue a ver a su jefe para discutir sobre su sueldo. Y después se desvaneció. Pero la policía nunca sospecharía del jefe de Johnny. Es un hombre de negocios respetable y un miembro destacado de la comunidad local. Aún así, el agente Burkhardt contacta con él para preguntarle por el chico. El contratista le confirma que Johnny Butkovich fue a su casa con 2 amigos. Dice que esos mismos testigos pueden confirmar que el chico se marchó de su casa en perfecto estado. ¿A dónde fue después? Es un misterio. Durante los 3 años siguientes, se repite el mismo misterio una y otra vez en Chicago. Se suceden las desapariciones de chicos jóvenes. Los casos denunciados a la policía quedan sin resolver. Para un depredador en busca de presas humanas, el Chicago de los años 70 era el coto de caza perfecto. Calle tras calle de chicos jóvenes dispuestos a subirse al coche de cualquiera que se ofreciera a llevarles. 3 años después de la desaparición de Johnny Butkovich, Jeffrey Rignall, de 26 años, entra precipitadamente en otra comisaría de policía de Chicago. Un tío ha intentado matarme y casi lo consigue. Claramente está traumatizado. Por los moratones que tiene en la cara, los detectives se esperan lo peor. Necesito saber dónde estaba. Estaba saliendo del bar Williams. Había un tío dentro de un sedán negro. Rignall les cuenta su truculenta historia. 2 días antes estaba volviendo a casa a pie cuando se dio cuenta de que le seguía un coche grande y negro. Hola. Buenas. El conductor le invita a subirse para fumar marihuana. ¿Te apetece colocarte? El hombre parece bastante agradable. Vale. Estupendo. Y Rignall no duda en subirse al coche. Genial. Genial. Vámonos. Pero cuando el coche arranca, el hombre se le abalanza y le cubre la nariz y la boca con un trapo. Está empapado de un líquido con olor dulzón, probablemente cloroformo. Se despierta varias veces durante el trayecto y logra ver brevemente la luz de las farolas de la autopista y algunas señales. Entonces, el secuestrador le vuelve a cubrir la boca con el trapo y todo se vuelve negro. Y lo peor aún está por llegar. Cuando recobra el conocimiento, se halla dentro de la casa del depredador. ¿Dónde diablos estoy? Está completamente desnudo. Tiene las manos atrapadas en una especie de instrumento de tortura. Y el hombre del coche se cierne sobre él de forma siniestra. Su cara, antes agradable e inocente, ahora se retuerce con una sonrisa maníaca y obscena. Se acerca lentamente. Coge un objeto corto y romo del suelo y ataca. ¡Basta! Creo que te haría falta sonreír. ¡No! ¡No! Durante horas y horas, Rignall sufre violaciones, azotes y golpes. Todo a manos del despiadado sádico. No llores, te vas a poner bien. Toma. Una y otra vez, el agresor usa cloroformo para dejarlo inconsciente. Y cada vez que despierta, la pesadilla vuelve a comenzar. ¡Basta! Más tarde, tras incontables horas de dolor, en un raro e inexplicable acto de clemencia, el monstruo sádico deja a Rignall tirado en un parque, vivo, pero inconsciente. Maltrecho y desorientado, el joven torturado acude directo a la policía. ¿Puede decirme qué aspecto tiene? Es un hombre blanco. Un hombre blanco. Los detectives creen la aterradora historia de Jeffrey Rignall. Entonces, señor, ahora mismo todo lo que sabemos es que era un hombre blanco con bigote. Sí. Pero sin un nombre, una dirección o una descripción más completa de su secuestrador, no hay mucho que puedan hacer. El único detalle peculiar que Rignall recuerda, el coche, un Oldsmobile negro.
También recuerda ver una señal de salida en la autopista mientras perdía y recuperaba la conciencia. Las pistas son insignificantes. Para los detectives, no hay información suficiente como para abrir una investigación. Furioso y lleno de rabia, Rignall decide tomarse la justicia por su mano e inicia su propia investigación. Comienza una operación de vigilancia en la salida de la autopista que recuerda de su horrible experiencia. Es una apuesta arriesgada. Todos los días miles de coches circulan por esa transitada autopista. Pero si logra localizar el coche, podría ser capaz de llevar ante la justicia al agresor depravado. Pero es como buscar una aguja en un pajar. Pasan las semanas y los meses y no hay ni rastro del Oldsmobile negro. Y justo cuando Rignall está a punto de abandonar, lo ve. Se dirige al noroeste hacia los barrios residenciales. No se lo puede creer. Definitivamente es el mismo coche. Y comienza la persecución. Rignall sigue el coche con discreción hasta el barrio de Norwood Park. Se detiene ante el 8213 de la avenida Summerdale y Rignall está convencido de que ha encontrado el lugar donde ese hombre le atacó y le torturó. Armado con un número de matrícula y una dirección, va directo a la policía y allí identifican al hombre que le raptó, John Wayne Gacy. Gacy es una figura pública. Es un hombre de negocios respetable que vive en un barrio suburbano agradable con su esposa y sus dos hijastras. Y eso no es todo. En su tiempo libre, Gacy pule aún más su imagen pública como miembro del club de payasos Jolly Joker, el payaso guasón. ¡Hola, niños! ¡Soy Pogo el payaso! Gacy se crea su propio disfraz y adopta el nombre de Pogo el payaso. ¡Hola, niños! Actúa para niños en fiestas de cumpleaños y hospitales de la zona. ¡Oh, qué ganas tengo de compartir con vosotros unas bromitas de cumple! 3 años antes, cuando el joven Johnny Butkovich desapareció, la policía habló brevemente con Gacy. En ese momento, dada su buena reputación en la comunidad y el hecho de que nadie podía relacionarlo directamente con la desaparición del chico, pronto lo descartaron como sospechoso. Ahora, hay alguien que tiene pruebas. Rignall ha visto el lado oscuro de Gacy. Pero sin un testigo que lo corrobore, la policía solo puede presentar cargos por agresión en el caso Jeffrey Rignall. Es un delito menor, con una multa de solo $100 y nada de cárcel. Entonces, ¿por qué me hacen preguntas? Señor, le si no repito se que sea mueve? un testigo que corrobore su versión. Rignall está furioso. Con el tirón de orejas que supone el juicio pendiente por un delito menor, Gacy pronto desaparece del radar de la policía. En su vida privada, puede que sea un pervertido. Pero en público, aún se le ve como un pilar de la comunidad. Para la policía, el servicio comunitario de John Wayne Gacy lo convierte en un héroe cívico. Por otro lado, su acusador, Jeffrey Rignall, admite abiertamente ante la policía que es bisexual. Esa es una confesión peligrosa en los años 70, y ante los ojos de muchos, Rignall estaba considerado como un desviado sexual. Comisaría número 14 de Chicago. Mientras tanto, cada pocas semanas, la policía recibe otra llamada de los padres del joven Johnny Butkovich, el chico que trabajaba para Gacy y desapareció misteriosamente 3 años antes después de discutir con él. Tienes que pagarme ya mismo. Y Johnny no está solo. El número de adolescentes desaparecidos en Chicago sigue creciendo. Hay 19 desapariciones de jóvenes. Muchas ni siquiera se denuncian a la policía. Las que sí se denuncian se desestiman como fugas de casa. Si estos casos están vinculados de algún modo, sin testigos, casi no hay forma de que los detectives de la policía se desplieguen por varios distritos y jurisdicciones para establecer un vínculo.
Y entonces sucede algo que al fin podría resolver estas desapariciones misteriosas. Mi hijo ha desaparecido. Su hijo... 9 meses después del brutal secuestro de Rignall, el agente Ron Adams de Des Plaines, Illinois, le toma declaración a una madre muy asustada. Por favor, tiene que ayudarme. Que se llama Elizabeth Pist. Dice que su hijo de 15 años, Robert, ha desaparecido. Y a diferencia de los anteriores casos, Robert es un niño modelo sin motivos para escaparse de casa. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Fui a la tienda donde trabaja. Esa misma noche la señora Pist estaba esperando para llevar a casa a su hijo Robert después de que éste acabara su turno en una tienda local, cuando él le pide a su madre que espere un poco más. Debo hablar con él. Me ¿Con pagará quién? el doble de lo que gano ahora. Es un buen sueldo, mamá. 2 ¿Con quién minutos, 2 tienes minutos. que hablar? Dice que le han ofrecido un nuevo trabajo para el verano y corre a hablar con su posible jefe. El joven Robert nunca vuelve. Es la peor pesadilla de un padre. Y su madre no tiene ni idea de lo que verdaderamente aterradora que es esta pesadilla. El actual jefe de su hijo dice que el nombre del señor a quien Robert iba a ver... Antes ha venido aquí un tipo. Me estaba hablando de unas estanterías. ¿Es un contratista? Sí. es John Gacy. Aquella noche, en la comisaría, la policía se toma muy en serio la historia de la señora Pist. Giró la esquina y ya no volvió. El teniente Joe Kozenzak es el jefe de detectives de la policía de Des Plaines, y este caso le toca de muy cerca. Kozenzak también tiene un hijo adolescente y va al mismo instituto que Robert Pist. Para él, no es difícil imaginar por lo que debe estar pasando la señora Pist. Es casi como si estuviera buscando a su propio hijo. Encuentre a ese Gacy. Es la última persona que ha visto a Robbie. Usando el nombre de John Gacy y un número de teléfono facilitado por el jefe del chico, Kozenzak contacta con la jefatura de policía de Chicago para ver si el contratista misterioso tiene condenas previas. Lo que averigua es muy inquietante. Rebuscando en los archivos de varias comisarías, descubre que John Wayne Gacy tiene un grave historial delictivo relacionado con chicos y hombres jóvenes. En su expediente figura un caso reciente relacionado con Jeffrey Rignall, de 26 años. El juicio penal sigue pendiente, pero aún hay más. 10 años antes, Gacy fue condenado en Iowa por sodomizar a un chico de 15 años, la misma edad que tenía Robert Pist. Cumplió solo 18 meses de una sentencia de prisión de 10 años. Está claro que mudándose a otro estado y forjándose una reputación como ciudadano honrado, no consiguió contener sus pervertidos deseos. El detective Kozenzak y otro agente se dirigen a la casa de Gacy en la avenida Summerdale. Quieren interrogar al sospechoso en persona. También esperan encontrar al joven Robert dentro de la casa del hombre, ileso. Hola, ¿señor John Gacy? Sí. Pero cuando Gacy abre la puerta, no hay señales de que haya nadie más en casa. ¿Habló con usted? No, yo no. El contratista niega conocer a Robert Pist. Dice que acaba de morir su tío, que no tiene tiempo para hablar de chicos desaparecidos que no conoce. Gacy quiere que se marchen para así poder hablar con su afligida madre. Puede que no sea un buen momento, señor, pero necesitamos aclarar unas cuantas cosas. El teniente Kozenzak sospecha de él. Cree que esa historia es una cortina de humo, con tío fallecido de por medio o no. Tiene que acompañarnos, señor. Kozenzak sabe que Gacy oculta algo. Pero Kozenzak se da cuenta de que ahora mismo no le va a poder sacar nada más a Gacy. Le pide al contratista que más tarde acuda a comisaría y haga una declaración formal. Está bien. De mala gana, Gacy acepta. Los antecedentes criminales de Gacy hacen que su posible implicación en la desaparición de Robert Pist sea muy preocupante. Pero también da esperanzas al teniente Kozenzak. Puede que el contratista sea un depredador sexual, pero no hay pruebas de que sea un asesino. Robert aún podría estar vivo, pero el tiempo apremia. Kozenzak necesita una orden de registro ya mismo. El teniente Kozenzak contacta con el fiscal del estado.
Le faltan pruebas materiales, pero los antecedentes criminales de Gacy y la declaración de un testigo que dice que Robert fue a hablar con el contratista justo antes de su desaparición son motivos suficientes para conseguir la orden que necesita. Hola, amigos. Más tarde, ese mismo día, cuando Gacy por fin acude para hacer una declaración formal, su actitud es calmada y segura. No tiene ni idea de que le han tendido una trampa. Kozenczak le muestra la orden y le pide a Gacy las llaves de su casa y de sus vehículos. No pueden hacer esto. ¿Saben quién soy yo? La reacción violenta de Gacy lo dice todo. No pueden coger mis llaves. Conozco a su jefe. Haré que les despidan por esto. Es obvio que hay algo que no quiere que vean. No tienen ni idea de con quién están tratando. Con Gacy en comisaría, el teniente Kozenczak se dirige a la casa del contratista. Vamos allá. El corazón se le acelera. Casi han pasado 2 días desde que el joven Robert Peace desapareció. Atrapado por un depredador despiadado como Gacy, sería ingenuo pensar que Robert está ileso. Pero Kozenczak espera que aún siga vivo. Kozenczak y los otros detectives entran en la casa y se separan. Van habitación por habitación, registrando cada milímetro de la casa de Gacy. Encuentran vídeos de pornografía gay, revistas y juguetes sexuales. Un juego de esposas bañadas en níquel y algo mucho más inquietante. Un tablón de madera con sujeciones para humanos en cada extremo. Es un instrumento que alguien como Gacy podría usar como tortura sexual. Pero eso no es todo lo que encuentran. En la basura de la cocina hay un recibo de revelado de fotos de la tienda Nissan donde trabajaba Robert Peace. Además, Gacy tiene una sospechosa colección de efectos personales que claramente no son suyos. Un anillo de graduación con las iniciales JAS. Ropa interior que es demasiado pequeña para un hombre de su tamaño. Y una chaqueta azul con capucha, muy parecida a la que llevaba Robert Peace la noche en la que desapareció. Y entonces, mientras saca objetos de un armario, Kozenczak ve algo inesperado. Una trampilla que lleva debajo de la casa. Se agacha, agarra el asa de la trampilla y lentamente comienza a levantarla. Robert podría estar atrapado ahí abajo o algo aún peor. ¿Es esto un sótano o una tumba mortal? El aire dentro de esa especie de fría mazmorra es denso y huele a humedad. Pero la tierra no parece removida y no hay ni rastro del chico. Kozenczak y su equipo cogen todas las pruebas que han encontrado y se marchan de la casa de Gacy. Lo que ha encontrado hasta ahora es espeluznante, pero antes de poder hacer una detención, necesita pruebas sólidas de que Robert Peace estuvo en casa de Gacy. Quiere vigilar de cerca al depredador. Ordena a sus hombres que sigan a Gacy allá donde vaya, día y noche. Hola, ¿podría hablar con Carol, por favor? Kozenczak decide indagar más sobre el pasado de Gacy. Solo quería hacerle unas preguntas sobre su exmarido. ¿Tiene 5 minutos para hablar conmigo? Contacta con la ex esposa de Gacy, Carol. Tiene información muy interesante sobre su ex marido. Mientras estaban casados, Gacy solía salir por ahí sin dar explicaciones. Y a medida que su matrimonio se desmoronaba, dejó de ocultar sus deseos sexuales. Incluso le contó el tipo de hombres jóvenes que prefería. De acuerdo. Pero la cosa no acaba ahí. Carol le cuenta al teniente Kozenczak que un antiguo empleado de Gacy, Johnny Butkovich, también desapareció en circunstancias misteriosas. Tienes que pagarme ya mismo. En aquel caso, interrogaron a Gacy y lo descartaron como sospechoso. Pero ahora es el principal sospechoso. La lista de chicos desaparecidos y relacionados con Gacy se hace cada vez más grande. Hola, señora Peace. Hola, detective. Y entonces, Kozenczak consigue su gran oportunidad, cuando la madre de Robert Peace acude para ver qué tal va el caso y le cuenta nueva información. Robbie tenía un recibo.
Recuerda que en la noche en que desapareció su hijo, un compañero de trabajo metió un recibo de revelado de fotos de la tienda Nissan en el bolsillo de la chaqueta azul de Robert. Kozenczak se queda atónito. Se abalanza sobre la mesa de las pruebas y justo ahí, en una bolsa de pruebas, hay un recibo de revelado de fotos de la tienda Nissan. Es la prueba decisiva que había estado buscando. Inmediatamente llama a la tienda para confirmarlo. 3231349. ¿Coincide? Estupendo, gracias. Los números del recibo hallado en la casa de Gacy coinciden totalmente con el sobre de fotos de la tienda. Gacy dijo que no conocía al chico, pero esta prueba es irrefutable. Robert Pist estuvo en casa de Gacy. Kozenczak cree sin ninguna duda que Gacy es el responsable de la desaparición de Robert Pist y de varios jóvenes más. Pero sin un cuerpo, ni pruebas de que Gacy hiriera al joven desaparecido, será complicado conseguir una segunda orden de registro. Sorprendentemente, Kozenczak recibe la ayuda del mismísimo Gacy. El contratista se vuelve muy arrogante e incluso invita a los agentes a que entren en su casa. Bueno, agentes, ¿qué puedo hacer por ustedes? Le agradecemos que nos dedique un poco de su tiempo, señor Gacy. Quería hacerle unas simples preguntas rutinarias para ver si usted nos podría ayudar. Por cierto, ¿cómo va el negocio? Bien, bien, está en pleno auge. Ahora mismo tengo unos 15 empleados, pero me ocupa mucho tiempo y me impide dedicarme a mi verdadera pasión. A medida que la conversación avanza, surge el tema de la afición de Gacy, los payasos. Los fines de semana soy un payaso profesional en hospitales y fiestas de niños. ¡Pongo el payaso! De repente, y sin venir a cuento, Gacy dice algo que demuestra el poco respeto que tiene por la ley. Oh, sí, detective. Ya le digo, los payasos son lo más. Un payaso siempre se sale con la suya. Mientras uno de los agentes sigue hablando con él, otro aprovecha para ir al baño. Y de repente, al tirar de la cadena, el sistema de calefacción se pone en marcha. Un extraño olor dulzón y putrefacto invade la estancia. No se puede negar el olor. Y viene de debajo de la casa. Huele como un depósito de cadáveres. No puede ser. Es todo lo que el teniente Kozenczak necesitaba. El historial delictivo de Gacy relacionado con chicos jóvenes. El recibo de las fotos de la tienda Nissan y el olor mortal que viene de debajo de su casa son pruebas suficientes como para conseguir una segunda orden de registro. Mientras tanto, como si Gacy supiera que lo están acorralando, su comportamiento se vuelve más y más errático. Conduce de forma temeraria y de repente se sale de la carretera. Va hacia un completo desconocido y le coloca una bolsa con drogas en el bolsillo trasero, justo delante de la policía. Sorprendentemente, con todas las pruebas apuntando a Gacy como culpable de la desaparición de varios jóvenes... Venga ya, ¿esto es necesario? Lo acaban arrestando por un simple delito de tráfico de drogas. Ahora, con Gacy en custodia y armado con una nueva orden de registro y con un equipo de técnicos forenses, Kozenczak vuelve a entrar en la casa de Gacy. Y no hay duda de por dónde comenzarán la búsqueda. El hueco que hay bajo la casa. Comienzan a escarbar en la tierra firme y compacta. Casi inmediatamente encuentran algo verdaderamente espantoso. Un hueso humano. Y cuanto más ahondan, más huesos encuentran. No hay solo una víctima. Hay docenas de cuerpos. Es evidente que Gacy era demasiado arrogante como para pensar que lo descubrirían. Señor Gacy. Kozenczak vuelve a la comisaría de policía y le expone a Gacy su descubrimiento. Hemos encontrado varios cuerpos. Kozenczak tiene ante él los ojos fríos y sin vida de un psicópata.
Ese chico era un incordio. Se lo tenía merecido. Le enseñé el truco de la cuerda. Se usa una cuerda, pero si solo usas las manos se resisten demasiado. Le das doble vuelta, metes un palo y luego lo giras. Gacy admite con indiferencia que estranguló a Robert Pist y lanzó su cuerpo desde un puente, como si fuera un saco de basura. Ya no quedaba espacio debajo de la casa. Queda usted detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra en un tribunal. Asqueado, el teniente Kozenczak le lee sus derechos y lo detiene por asesinato. La magnitud de la masacre de Gacy es inimaginable. La policía encuentra un total de 27 cuerpos en su casa. 26 enterrados en el hueco del subsuelo y una víctima más escondida bajo el hormigón de su garaje. Se trata de Johnny Butkovich, el joven que desapareció 3 años antes tras discutir con Gacy. Pero estas solo son algunas de las víctimas de Gacy. El asesino en serie confiesa que se quedó sin espacio debajo de su casa. Excavar es malísimo para la espalda. Y comenzó a lanzar los cadáveres al río Des Plaines. ¿Cuántos? No lo recuerda. Y la policía está desesperada por encontrar un cuerpo en concreto, el de Robert Pist. Durante los siguientes 5 meses, la policía saca cuerpo tras cuerpo del río. Y al final, acaban descubriendo los restos del joven Robert. En un cruel giro del destino, su último lugar de reposo es una zona del río a donde él y su padre solían ir en canoa. Es el cierre que tanto necesitaban las familias de las víctimas y el teniente Joe Kozenczak. Al menos, ahora Gacy, por fin, responderá por sus crímenes. Marzo de 1980. Tras 5 semanas de declaraciones por parte de más de 100 testigos, el jurado comienza a deliberar. No hay duda de que Gacy mató a todos los chicos. ¿Pero estaba legalmente loco cuando lo hizo? En solo 2 horas, el jurado emitió su veredicto. El jurado declara al acusado John Wayne Gacy culpable. Culpable, por los 33 cargos de asesinato en primer grado. Por la presente recomiendo que el acusado sea ejecutado. John Wayne Gacy, considerado uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia de los Estados Unidos, fue condenado a muerte. ¡Ay, Dios! Las tropelías de Gacy, su insaciable apetito por los hombres jóvenes y por matar, y su extraña fascinación con unos personajes muy queridos por los niños, los payasos, ha cambiado por completo la forma en la que vemos a estos antes inocentes artistas. Y este nuevo rostro del horror sigue inspirando a innumerables villanos, cada uno más inquietante que el anterior. Una fosa común de chicos desaparecidos. Tortura sexual sádica. Y un asesino obsesionado con los payasos detrás de todo. Es la verdadera historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino original. Cariño, ¿quieres compañía? Sus presas eran prostitutas y mujeres marginadas. Aterrorizó a una ciudad entera. El asesinato de una prostituta no suele provocar muchas reacciones en la sociedad, pero esa actitud no es compartida por los investigadores de la policía de Rochester. Sin embargo, un segundo cadáver abandonado cerca del río Genesee. Pero esta vez está totalmente descompuesto. Pero necesitan ayuda para identificar el cadáver. La descomposición ha hecho que casi no queden restos con los que trabajar. Inmediatamente alguien la reconoce. Los restos pertenecen a una mujer de 27 años, Anna Stephen. Tenía 2 hijos y había caído en las drogas y en la prostitución después de la muerte de su hermana. El investigador William Barnes tenía una teoría. Éramos especialistas en homicidios desde hacía 13 años y esto era diferente. Totalmente diferente. Poco después de la desaparición de Maria Welch, otra prostituta, Elizabeth Gibson, desaparece también. Corey Williams decide que tiene suficiente material para publicar.
Cuando el artículo salió, a la policía no le hizo ninguna gracia. El miedo se apodera de Rochester, pero no solo de Lake y Lyle. La policía de Rochester revisa sus archivos y habla con cualquier persona que sea sospechosa. Todos, desde criminales que estaban en libertad condicional hasta aquellos que habían sido arrestados por faltas en Lake y Lyle. Pero no aparece nada. Con tan pocos datos, los investigadores de la policía de Rochester, Barnes y Borriello trabajan con sus contactos de la calle. Su enfoque abierto da sus frutos. Una prostituta mayor conocida como Barb tiene información relacionada con una de las chicas desaparecidas, Elizabeth Gibson. Pero desgraciadamente Barb no sabe el nombre real de Mitch y no puede identificar la marca y modelo de coche. El rastro se desvanece. Mientras se acercan las Navidades de 1989, sigue la ola de asesinatos. Los cadáveres de 6 mujeres han aparecido cerca del río Genesee y 2 siguen desaparecidas. Aunque no todas son prostitutas, todas ellas viven en el mundo claroscuro de Lake y Lyle. Mientras escalan las muertes, aumenta la presión sobre Lynn Johnston y sus hombres. Con un testimonio que no se había podido probar, sin pistas forenses y una ciudad que exigía respuestas, el capitán Lynn Johnston hace una llamada al FBI. En 1989 la ciencia de los perfiles conductuales todavía está en pañales, pero el agente del FBI, Greg McCrary, cree que podría ser algo decisivo para identificar al asesino en serie de Rochester. Lo primero que hace McCrary es visitar el lugar donde los cadáveres fueron abandonados. La forma de matar también le parece significativa a McCrary. Poco a poco va apareciendo una imagen del asesino. Pero antes de que Greg McCrary pueda meterse en su mente, sube el listón claramente. El cuerpo de June Stott, que había desaparecido 4 semanas antes, aparece cerca del río Genesee. Ha sido mutilada, abierta en canal, desde el cuello hasta el ombligo. June Stott no es una prostituta, pero como las otras víctimas se movía en la penumbra de Lake y Lyle. No hay indicios de ataque sexual. Y otra vez, tampoco hay pruebas forenses. Pero entonces Greg McCrary se da cuenta de algo que podría ser significativo. McCrary llega a la conclusión de que el asesino ha vuelto de nuevo al cadáver de June Stott y lo ha mutilado algún tiempo después de su muerte. El ayudante del fiscal, Charles Siracusa, está trabajando en este caso con el Departamento de Policía de Rochester. Creo que el peor momento de esa investigación fue ese día de Acción de Gracias, cuando se descubrió el cadáver de June Stott. Era un día frío, de verdad. No había ninguna pista sólida acerca de la identidad del individuo, y todos los implicados temíamos que el asesino nunca fuera detenido ni descubierto. Pero mientras el comportamiento del asesino se vuelve más crudo y más seguro, el agente Greg McCrary percibe un punto de inflexión en la investigación. En diciembre de 1989, Greg McCrary presenta su perfil del asesino a la policía de Rochester. En el Departamento de Policía de Rochester, no todos están convencidos de que el perfil detallado que ha elaborado McCrary vaya a servir de nada. Pero McCrary está convencido de que su perfil contiene la clave para averiguar la identidad del asesino. Cree que volverá para mutilar a sus víctimas, como hizo con June Stott. Por eso McCrary insiste para que la policía aumente la vigilancia aérea en la zona del río Genesee. Mientras los helicópteros patrullan por el cielo, las prostitutas siguen haciendo la calle ahí abajo, a pesar de la presencia de un asesino entre ellas. A veces ni siquiera la familia consigue hacerles entrar en razón. Darlene Trippi, de 24 años, ha caído en adicción a las drogas. Su hermana, Pamela Warboys, teme por su seguridad al ver que desaparecen más chicas. 2 días después, Darlene Trippi desaparece. Los investigadores William Barnes y Leonard Borriello hacen todo lo que pueden para convencer a las prostitutas de que se queden en casa.
El 17 de diciembre hablan con June Cicero, una de las chicas más duras de Lake y Lyle. Pero ahora, gracias al perfil de Gregory McCrary, intuyen lo que hará después. John McCaffrey, de la Policía del Estado de Nueva York, vigila desde las alturas. El 3 de enero de 1990 estaba patrullando sobre el río Genesee, como recomendó Greg McCrary. El cuerpo que hay bajo el puente es el de June Cicero. Hace más de 2 semanas que está muerta. Y como June Stott, ha sido mutilada. McCaffrey llama por radio a un coche patrulla para que detenga el coche misterioso para interrogar al conductor. El conductor es un trabajador del sector alimentario local y veterano de Vietnam llamado Arthur Shawcross. Está de acuerdo en hablar con la policía. Y las sospechas de la policía iban en aumento con cada cosa que averiguaban sobre el oscuro pasado de Arthur Shawcross. En mayo de 1972, Arthur Shawcross hizo que Jack Blake, de 10 años, se adentrara con él en el bosque y lo asesinó. 4 meses más tarde, el 4 de septiembre, Karen Ann Hill, de 8 años, estaba de visita en Watertown con sus padres cuando Shawcross la violó, la mató y luego abandonó su cadáver. Shawcross fue condenado a 25 años de cárcel, pero le dieron la condicional después de 15 años con el beneplácito de los psiquiatras de la prisión. En marzo de 1987, la Junta para la Libertad Condicional instaló a Shawcross y a su novia, Rose Wally, en Rochester. Pero la policía no había encontrado su nombre al revisar la lista de asesinos en libertad condicional que vivían en la ciudad. De entrada, la Junta para la Libertad Condicional había intentado instalar a Shawcross y a Rose Wally primero en Binghamton y luego en Delhi, en el estado de Nueva York. Pero los residentes, al enterarse de su pasado, los habían echado literalmente de ambas ciudades. Como medida desesperada, la Junta los envió a Rochester. Llegados a este punto, decidieron mantener su llegada en secreto. Mientras el asesino de niños empieza una nueva vida en Rochester, ni siquiera la policía sabe que está en la ciudad. El agente del FBI especializado en perfiles está convencido de que Shawcross encaja con su perfil de asesino. Algunos expertos consideran que matar niños y matar adultos son 2 cosas completamente diferentes, y que es poco probable que un mismo delincuente cometa ambos crímenes. Pero en el caso de Arthur Shawcross, McCrary ve una conexión posible. El pasado violento de Arthur Shawcross sugiere que este hombre podría ser el asesino. Pero la policía necesita pruebas concretas y pretende conseguir una condena. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Sin pruebas forenses, todo depende de que se consiga que Shawcross confiese. ¿Necesitas algo? ¿Una taza de café? No. Leonard Borriello, de la policía de Rochester, y Dennis Blythe, de la policía del estado de Nueva York, son los encargados de entrevistar a Shawcross. Ya te han detenido antes. Sí. Una vez. 2 niños murieron. ¿Cómo le golpeaste, Art? ¿Usaste un arma? Le golpeé con esto. ¿Y qué pasó con la niña, Art? La asfixié. ¿Sueles pescar, Art? Sí, me gusta pescar. Claro. ¿Dónde te gusta pescar, Art? ¿En el lago Ontario? El lago Ontario está muerto, todo el mundo lo sabe. Los investigadores deciden presionar a Shawcross con lo que es su pista más clara: Elizabeth Gibson, que fue vista horas antes de su muerte mientras se metía en el coche de un hombre llamado Mitch. La prostituta, que dijo verles, confirma inmediatamente que el hombre que hay en la sala de interrogatorios es el hombre que ella conoce como Mitch. ¿Mataste a Liz Gibson? No, yo no fui. Venga, Art, no nos tomes por tontos, sabemos que fuiste tú. No sé de qué estáis hablando. Vamos, Art, se acabó, lo sabemos. Bart te vio con Gibson. Art, te vieron con esa mujer 11 horas antes de que apareciera muerta. ¿Se trata de una coincidencia, es eso? Sí, una coincidencia. Vamos, Art, sabemos que eres tú. Te hemos tratado bien, ¿verdad? ¿Por qué le estáis tomando conmigo? Cálmate, Art. El enfrentamiento con Shawcross no ha funcionado.
Los investigadores necesitan encontrar una nueva táctica y rápido. Dennis Blythe recuerda que Shawcross parecía preocupado por Clara Neal, una mujer con quien tiene una relación y cuyo coche conducía cuando le pararon. Tu coche, Art. ¿Quién lo conduce aparte de ti? Piénsalo bien. Sabemos que el coche es de Clara y no nos gustaría pensar que Clara está metida en todo esto. Dímelo muy claro. ¿Estaba Clara metida en esto? No. No está metida en esto. Bien. Entonces, ¿por qué no nos cuentas lo de Liz Gibson? Sabemos que es difícil, Art. Lo sabemos. Yo la maté. Es la primera de 10 confesiones. Sí, esta. Sí, esta también. Sí. Entre otros, confiesa el asesinato de Darlene Trippi. En su juicio en noviembre de 1990, Shawcross echa la culpa de sus crímenes a trastorno por estrés postraumático, el resultado de experiencias terribles en la guerra de Vietnam. Pero Shawcross no vio ninguna acción de combate en Vietnam. Solo era el encargado de distribuir los uniformes a los soldados. Pero aunque sus historias no sean verdad, proporcionan pistas sobre cómo funciona su mente. Las historias escabrosas de Shawcross no convencen al jurado. Nosotros, los miembros del jurado, encontramos al acusado Arthur Shawcross. Arthur Shawcross es declarado culpable de 10 asesinatos. Después se declara culpable de otro. Es sentenciado a cumplir por lo menos 250 años de cárcel. Los perfiles conductuales han demostrado ser decisivos para construir un retrato del asesino. Desde la condena de Shawcross, los perfiles se han convertido en un elemento esencial para las investigaciones de homicidios. Arthur Shawcross murió en noviembre de 2008. Nunca expresó remordimientos por los crímenes que había cometido. 22 de julio de 1991, Milwaukee, Wisconsin. Periodistas y vecinos se agolpan ante un edificio del norte de la ciudad. A medida que se va filtrando información y se recogen pruebas, los allí presentes se dan cuenta de que han estado conviviendo con un asesino en serie. Los crímenes de Jeffrey Dahmer aterrorizaron y al mismo tiempo intrigaron al mundo entero. Enseguida se convirtió en uno de los asesinos más famosos de la historia. El hijo primogénito de Joyce y Lionel Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960, poco antes de que se cumpliera su primer aniversario de boda. Lo bautizaron como Jeffrey. Mientras su padre terminaba los estudios de química, Jeff se convirtió en un niño inteligente y cariñoso. Jeff también era un niño tremendamente curioso. Le gustaba jugar con las cosas, tocarlas y estudiar su textura. Parecía que estaba en sintonía con su entorno. Simplemente quería saberlo todo sobre lo que le rodeaba. Pronto empezaron a fascinarle los animales. Una vez, cuando Jeff tenía 4 años, vio cómo su padre recogía los huesos de varios pequeños animales que habían muerto debajo de la casa. Lionel terminó los estudios tras doctorarse en química. Después la familia se trasladó a Ohio y se mudó 3 veces antes de echar raíces en una finca arbolada de más de 8.000 metros cuadrados en la localidad de Bath, a 1 hora en coche al sur de Cleveland. Entonces Lionel empezó a darse cuenta de que Jeff, que antes era tan sociable, se había convertido en un chico tímido y retraído. Parecía que no estaba a gusto con la gente. No se sentía cómodo. Para evitar que pensara en la mudanza, sus padres le regalaron un perro, Frisky, al que quería con locura. Con los conocidos, con el hijo de los vecinos y con su perro, estaba muy relajado. El matrimonio pensó que su hijo necesitaba sentirse importante en la familia, así que le dejó elegir el nombre de su segundo hijo. Jeff le puso David. Lionel también le animaba a participar en actividades en las que se tuviera que relacionar con otros niños.
Lo que intentábamos era aficionar a Jeff a distintas actividades, con la idea de que esa afición lo llevara a relacionarse con otras personas, a que interactuara de forma casi forzada. Los fines de semana, padre e hijo trabajaban en el huerto y criaban ovejas para competir con ellas en las ferias de una agrupación juvenil. Para conmemorar sus días de hortelanos, el joven Jeff le regaló a su padre una tarjeta que había hecho con un poema. Cuando Jeff tenía 10 años, ingresaron a su madre porque tenía ansiedad. A partir de entonces, el matrimonio de sus padres empezó a desmoronarse. Durante la adolescencia continuó sintiendo la misma fascinación hacia los pequeños animales, pero entonces empezó a interesarle cómo eran por dentro. Por otro lado, coleccionaba animales que encontraba muertos en la carretera. Cogía una bolsa de basura y se recorría las carreteras de campo de Ohio en busca de cadáveres. Jeff llevaba el animal que había encontrado al patio de su casa y allí, escondido entre los árboles, lo diseccionaba. Cuando era un adolescente, Jeff descubrió que solo le atraían sexualmente los hombres. Pero las fantasías en las que tenía relaciones con ellos se mezclaban con otras en las que los asesinaba y descuartizaba. Creo que tenía 14 o 15 años cuando empecé a pensar de forma obsesiva en la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí. Una de sus fantasías consistía en tumbarse al lado de un hombre inconsciente. Un día, por primera vez, Jeff decidió convertir una de sus fantasías en realidad. Trazó un plan. Dejaría inconsciente a un vecino que salía a correr dándole con un bate y se tumbaría a su lado. Sin embargo, el día que salió a esperar a su víctima, el vecino no pasó por allí. Jamás volvió a intentarlo. Cuando Jeff estudiaba en el instituto, sus fantasías sexuales lo tenían traumatizado. Para olvidarlas, empezó a beber. Por la mañana, de camino a clase, paraba en casa de un amigo y se llenaba un vaso de algún licor. Mientras, en casa, el matrimonio de sus padres se desmoronaba. Cuando las discusiones subían de tono, se escondía entre los árboles del patio y les daba los troncos con algún palo. Salía de mi casa y me iba al bosque. Allí refunfuñaba y me lamentaba. No entendía por qué su relación era tan mala. Era un joven distante con pocas aficiones y ningún buen amigo, pero aún conservaba el sentido del humor. La mayoría de las veces se reía de sí mismo. Se ganó la reputación de payaso de la clase. En el instituto, cuando alguien se comportaba de forma rara o inesperada, decían que había hecho un Dahmer. En una ocasión, Jeff les cobró algo de dinero a sus compañeros a cambio de montar un espectáculo en el centro comercial. Durante el primer año de instituto, Jeff fue de excursión a Washington, D.C. Jeff se fue a una cabina y cuando volvió les dijo que dentro de 2 horas lo recibirían en el despacho del vicepresidente Walter Mondale. Dahmer tenía mucha labia y consiguió que lo invitaran a él y a sus compañeros al edificio Eisenhower para conocer a Mondale. En clase, Jeff era considerado un estudiante modelo. Poco a poco perfeccionó su habilidad para engañar a los que tenían autoridad sobre él, pero con el tiempo a Jeff dejaron de interesarle las notas y el instituto. En ese instituto cercano a Bath, Ohio, Jeffrey se convirtió en un alcohólico y un marginado. Era objeto de burla del resto de los alumnos. Y Jeff ya estaba listo para dar ese paso. Justo después de terminar el instituto, mató a su primera víctima. El verano de 1978 empezó para Jeffrey Dahmer con la ceremonia de graduación del instituto. A partir de ahí, fue de mal en peor. Sus padres, tras años de terribles discusiones, se divorciaron. El padre de Jeffrey, Lionel, se marchó a vivir a un motel cercano a la casa familiar. Sin que Lionel lo supiera, la madre de Jeff cogió a David, su hijo menor, y se trasladó a Wisconsin. Jeffrey se quedó solo en casa intentando superar la ruptura de sus padres. Jeffrey Dahmer tenía 18 años y, como la mayoría de los adolescentes, tenía fantasías sexuales. El problema era que en sus fantasías Jeffrey mataba a su amante. Estaba solo en una casa aislada, así que ahora tenía la oportunidad de llevar a cabo esas fantasías. Varias semanas después de la graduación, Jeffrey recogió a un autoestopista que se encontró en la carretera. Stephen Hicks, de 19 años. Ojalá hubiera seguido mi camino, pero no lo hice. Me di la vuelta y lo recogí.
Y entonces, la pesadilla se convirtió en realidad. Jeffrey invitó a Hicks a su casa. Bebieron cerveza y pasaron un par de horas juntos. Después, Hicks le dijo que tenía que irse, pero Jeffrey no quería estar solo. Dahmer estranguló a Hicks con la barra. A continuación, con la lucidez suficiente para darse cuenta de que había cometido un asesinato, se puso a ocultar las pruebas. Descuartizó el cuerpo de Hicks con un cuchillo. Había practicado muchas veces con los animales atropellados que recogía. Metió los trozos en bolsas de basura y en mitad de la noche las cargó en el coche para llevarlas al basurero. De camino lo detuvo la policía por pisar la línea continua. Los agentes le preguntaron a Jeff qué llevaba en las bolsas y a dónde iba tan tarde. Jeff estaba atrapado. Sin embargo, había preparado una mentira. Les dijo que había mucha tensión en su casa y que se le había ocurrido que yendo al basurero se olvidaría un poco de todo. La policía le puso una multa y le dejó marchar. Jeff volvió a casa atormentado por la culpa. Guardó los huesos de Stephen Hicks bajo la casa durante 2 semanas. Después los machacó con un mazo. Luego fue tirando los fragmentos en círculo entre las hojas y la maleza detrás de la casa. En agosto, el padre de Jeffrey se pasó por la casa. El padre de Jeff volvió a la casa y animó a su hijo a que se buscara un trabajo. Pero a él no le interesaba. Se pasaba el día bebiendo y hasta lo arrestaron por embriaguez. Lionel llevó a su hijo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y a un psicólogo. No le sirvió de nada. Nada podía borrar la violencia y el terror que aquel primer asesinato había grabado en su mente. Parecía que solo encontraba consuelo en el alcohol. A finales del verano, Jeff seguía en paro. Así que Lionel le sugirió una alternativa, la universidad, y apuntó a Jeff en la Universidad Estatal de Ohio. Jeff se pasó el primer trimestre completamente borracho. Vendía su sangre a los centros de plasma para sacar dinero para cerveza. Como era de esperar, Dahmer suspendió todo y volvió a casa. Jeff aceptó la decisión como todas las demás que habían tomado por él y se alistó. Tras finalizar la instrucción básica, lo enviaron a un hospital militar de San Antonio, Texas, donde lo prepararon para ser personal médico de campaña. Allí, Dahmer aprendió mucho sobre anatomía humana. Por primera vez en su vida, le emocionaba lo que estaba haciendo. La disciplina y la instrucción le vinieron bien. Cuando llevaba 6 meses en el ejército, su cuerpo enclenque había pasado a ser enjuto y fuerte y pasó de ser tímido y retraído a ser un hombre extrovertido. Sin embargo, este cambio fue pasajero. El ejército lo destinó a Alemania, donde Jeff volvió a caer en la bebida. Sus superiores se dieron cuenta y lo licenciaron antes de tiempo. Jeff se marchó directamente a Miami Beach sin comunicárselo a su familia. Encontró trabajo en una sandwichería y se instaló en un motel. Cuando se gastaba tanto en bebida que no podía pagarse la habitación, Jeff empezó a dormir en la playa. Lionel intentó ayudar a su hijo alcohólico. Sin saber qué más hacer, Lionel mandó a Jeff a vivir a una localidad cercana a Milwaukee con su abuela. Jeffrey estaba más unido a su abuela que a nadie en el mundo. A los 20 y tantos años, Jeff estaba afincado en Milwaukee. Vivía en casa de su abuela y era asiduo de los locales de ambiente de la ciudad. Nadie sospechaba que este joven solitario y guapo con cara de niño iba a convertirse en un asesino en serie. Y menos aún en los clubs de ambiente de Milwaukee. Sin embargo, Dahmer tenía un gusto muy concreto para los hombres. Los elegía por su cuerpo. Le gustaban los hombres altos, musculosos y delgados. No le importaba que fueran negros, blancos, amarillos, indios o mulatos. Si le parecían atractivos, intentaba ligárselos. En noviembre de 1987, Dahmer conoció a Steve Tuomi, un joven de 25 años en un club del centro llamado 219. Después de tomar unas copas, se fueron a pasar la noche al Hotel Ambassador, que estaba muy cerca. Dahmer usó un viejo truco para que Tuomi entrara en ese estado de sumisión que tanto anhelaba. Le eché unos cuantos somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Solo quería pasar la noche con él. Cuando me desperté por la mañana, tenía los antebrazos llenos de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes, pero debí de hacerlo.
Dahmer no se asustó. Salió y se compró la maleta más grande que encontró. Volvió al hotel, metió el cuerpo de Tuomi en la maleta y llamó a un taxi. Dahmer volvió a casa de su abuela y descuartizó a Tuomi en el sótano. A partir de entonces di rienda suelta a mi obsesión. Dahmer volvió a los clubs con la intención de asesinar y descuartizar a los hombres que conquistara. En la parada de autobús que hay junto al 219 conoció a James Dockstator, un joven de 14 años. Jeff le ofreció $50 por pasar la noche con él y el adolescente aceptó. La pareja cogió el autobús y fue a casa de la abuela de Dahmer. Mientras ella dormía tuvieron relaciones sexuales orales. Después, Jeff drogó y estranguló a su acompañante. Con Dockstator, Dahmer exploró sus más oscuras fantasías. Escondió el cadáver en el sótano durante una semana y tuvo relaciones sexuales con él. Cuando James Dockstator empezó a descomponerse, Dahmer lo descuartizó en el sótano cerca de un sumidero que había en el suelo. 2 meses después, Dahmer conoció a Richard Guerrero, de 22 años, en un bar de Milwaukee. Siguiendo la misma rutina que en ocasiones anteriores, lo drogó y lo estranguló. Pasó unas cuantas horas con el cadáver antes de descuartizarlo y meter los restos del cuerpo en bolsas de basura para que lo recogiera el camión municipal de la basura. La abuela de Jeffrey empezó a preocuparse porque su nieto salía hasta altas horas de la madrugada y tenía un maniquí en la habitación y porque notaba olores muy extraños en el sótano. En el verano de 1988 le pidió que se buscara otro sitio donde vivir. Jeffrey alquiló un piso en un barrio del oeste de Milwaukee y aceleró su descenso a los infiernos. Un día se acercó a un niño de 13 años y lo convenció para que fuera a su casa. Lo acarició y el niño se asustó y se fue corriendo. Dahmer fue condenado por agresión sexual, pero los asesinatos seguían siendo su secreto. Le condenaron a 1 año de cárcel en 3er grado. Podía salir a trabajar en la fábrica de chocolate, pero tenía que pasar las noches en la cárcel. 10 días antes de que se hiciera efectiva la sentencia, Dahmer actuó de nuevo. Conoció a Anthony Sears en la Cash, un club de ambiente, y lo mató. Momificó la cabeza y los genitales de Sears y los guardó en la taquilla de su trabajo. Lionel Dahmer seguía preocupado por lo mucho que bebía su hijo. Escribió al juez solicitando que lo incluyeran en un programa de rehabilitación para alcohólicos. Lionel tenía serias dudas sobre las posibilidades de Jeff cuando saliera a la calle. No lo enviaron a ningún programa y Jeffrey terminó su condena 2 meses antes de lo previsto. Se trasladó a otro barrio humilde de Milwaukee. El alquiler de los apartamentos Oxford era barato y además estaban cerca de los clubs de ambiente. Estaba solo otra vez, así que era libre para alimentar su implacable apetito sexual. 3 semanas después de ser puesto en libertad, Dahmer empezó una orgía de muerte que duró 1 año. Durante aquella orgía de muerte, Jeff mató a 13 hombres, aunque uno de ellos estuvo a punto de escapar. Dahmer había drogado a Conerak Sintasonfon, un adolescente de 14 años, hermano del niño del que había abusado el año anterior. Mientras Conerak dormía, Dahmer salió a buscar más bebida, y cuando aún no había vuelto el chico se despertó. Salió tambaleándose a la calle, desnudo. Una vecina al verlo llamó a la policía. Milwaukee Emergency Operator 71. Okay, hi, I'm on 25th and State, and this is young man. He is butt naked. He has been beaten up. He's very bruised up. He can't stand. He's study fall out. He is butt naked. He has no clothes on. He was really hurt. Cuando llegó la policía, Dahmer ya había vuelto de comprar cerveza, y al igual que había hecho con la policía de Bath tras su primer asesinato, urdió una astuta mentira. Llevó a los agentes a su casa y les enseñó las Polaroids que le había hecho al adolescente, las cuales, según él, demostraban que tenían una relación. La policía pensó que el joven de 14 años era mayor de edad y lo dejó con Dahmer. En el informe dijeron que había sido una pelea de amantes. En cuanto los agentes se marcharon, Dahmer asesinó al chico. Los cuerpos se iban amontonando en el piso de Dahmer. Se compró un bidón de 215 litros y lo llenó de un potente ácido para disolver en él las extremidades y los torsos. Después de varias semanas en el ácido, los restos humanos se convirtieron en lodo, que tiró al retrete o por el desagüe de la bañera.
Por otro lado, Jeffrey separó la piel de los huesos hirviéndolos en la cocina. Un olor extraño y ácido a muerte invadió el edificio. Muchos de los inquilinos detectaron que el olor procedía de la puerta de Dahmer. A Dahmer le asustaba estar solo. No quería que sus parejas le dejaran, ni después de haber muerto. Una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. Diseñó un santuario con huesos del esqueleto y calaveras, pero aún no había encontrado a su compañero perfecto. Un hombre totalmente sumiso que estuviera vivo y no se descompusiera. A algunas de sus víctimas, cuando aún estaban vivas, les hizo un pequeño agujero en el cráneo con un taladro y les inyectó ácido en el cerebro. Según Dahmer, ninguno de estos zombies experimentales sobrevivió más de un día. Puede que en un último intento por mantener a esos hombres a su lado, empezara a comérselos. De este modo, sentía que eran una parte permanente de mí. Además, tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía que iban a convertirse en parte de mí. Comérmelos me producía placer sexual. A lo largo de ese año en el que cometió tantos asesinatos despiadados, Dahmer seguía comportándose con aparente normalidad. En este vídeo que se grabó en Acción de Gracias en casa de su abuela, Dahmer habla tranquilamente con su padre. Well, you're looking good. Grandma was saying that she thought that you got quite a bit thinner, but you look fit. I don't know. Well, I've been surviving mostly on McDonald's food. It's just so much easier just to pop into the restaurant. But yeah, like I've said before, it gets too expensive and it does. I have to start eating at home more. A pesar de que a los que le rodeaban les parecía un hombre normal, pronto saldría a la luz la vida secreta de Jeffrey Dahmer. En julio de 1991, la ciudad de Milwaukee descubrió entre sus vecinos a un asesino en serie, el joven de 31 años, Jeffrey Dahmer. Un hombre, Tracy Edwards, logró escapar de los horrores del piso de Dahmer y parar a una patrulla que pasaba por allí. Cuando los agentes entraron en el piso, encontraron 83 polaroids de cadáveres en distintas etapas del proceso de descuartizado. En la cocina, descubrirían cosas aún más impactantes. Las cámaras de televisión grababan mientras sacaban lo que quedaba de las víctimas. Un bidón de 215 litros que contenía los torsos de 3 hombres. Un congelador con extremidades y carne, y ollas de metal con manos y genitales momificados. Esta vez, no había mentira que pudiera librar a Dahmer de la justicia. En comisaría, la policía procedió a realizar un interrogatorio maratoniano al supuesto asesino. Al principio, Dahmer culpó a la bebida y dijo que no le habrían pillado si no hubiera estado tan borracho. Estaba claro que tenía miedo. Dahmer pasó las siguientes 6 semanas contándoles a los inspectores cómo había asesinado a 17 hombres. La confesión tenía 159 páginas. Para Dahmer fue una experiencia catártica. Por fin pudo sacarse de dentro lo que llevaba escondiendo 13 años. Partiendo de la información de la confesión, los investigadores regresaron a Bath, la ciudad de Ohio donde Dahmer había pasado su infancia. Allí recogieron con un rastrillo los huesos machacados de Stephen Hicks, la primera víctima de Dahmer. El forense del condado de Milwaukee comenzó a unir las cabezas a los cuerpos. Y la policía, la penosa tarea de dar la noticia a las familias. Dahmer se declaró culpable, pero adujo locura. Lo único que tuvo que decidir el jurado fue si estaba cuerdo o no. En Wisconsin no se aplica la pena de muerte, así que si el jurado decidía que estaba cuerdo, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Si decidía que estaba loco, lo encerrarían en una institución para enfermos mentales. Ni siquiera el propio Dahmer comprendía por qué disfrutaba tanto matando. El hombre que entró en la sala de aquel juzgado de Milwaukee en enero de 1992 parecía completamente normal, hasta que el inspector Dennis Murphy leyó su confesión. He related this was a person he really liked. He indicated that he had filleted his heart and kept it in a freezer, and he also kept his bicep. He indicated that he had eaten the thigh muscle of this subject, but it was so tough he could hardly chew it. He then purchased a meat tenderizer and used it on the bicep. A pesar de lo horrendos que eran los crímenes de Dahmer, el país estaba fascinado. La naturaleza de los delitos que había cometido Dahmer parecía una prueba irrefutable de su locura.
Como si no se podía explicar que un hombre tuviera relaciones sexuales con cadáveres, que los descuartizara y se los comiera, y todo para obtener placer sexual. Sin embargo, la definición legal de locura es muy estricta. Los abogados de Dahmer tenían que demostrar dos cosas: que padecía una enfermedad mental y que dicha enfermedad le impedía diferenciar el bien del mal. La necrofilia, una obsesión que te obliga a tener relaciones con cadáveres, se considera una disfunción sexual. Pero no quiere decir que el sujeto que la padece esté legalmente loco. El jurado votó 10 contra 2 que Jeffrey Dahmer estaba legalmente cuerdo. Algunos parientes de las víctimas de Dahmer asistían al juicio en silencio. Otros lloraban. Antes de dictar sentencia, el juez les permitió hablar ante el tribunal. Jeffrey, I hate you! I hate you! Jeffrey's out of control! Don't Jeffrey, I kill you! I can't get motherfucker! Una vez que se restableció el orden, Dahmer habló en público por primera vez. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I have seen their tears, and if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry. Muchos dudaron de que la disculpa de Dahmer fuera sincera. Se preguntaban si un hombre que había matado con tanta frialdad tenía conciencia o era capaz de sentir remordimientos. El juez condenó a Dahmer a 937 años de cárcel, pero el suplicio solo duró unos pocos años. El penal Columbia, situado en Portage, Wisconsin, se convirtió en el nuevo hogar de Jeffrey Dahmer. Su piso de los apartamentos Oxford seguía vacío como doloroso recuerdo de los que habían perdido allí la vida. En noviembre de 1992, los demolieron. Dahmer tenía 32 años y dedicaba sus días de recluso a meditar en la celda. Intentaba superar los remordimientos que le producía tener instintos asesinos y buscaba el perdón divino. De niño iba a la iglesia, y también de adulto, junto a su abuela, pero durante la orgía de muerte se olvidó de la religión. Dahmer achacó su naturaleza de asesino a sus creencias ateas y a la teoría de la evolución. Sin embargo, Jeffrey vivía en una contradicción porque siempre creyó que la culpa de todo era del diablo, que se había apoderado de su alma. El asesino en serie se planteó entonces qué le pasaría cuando muriera y decidió que quería ser bautizado. En abril de 1994, el sacerdote de la prisión llamó a Roy Radcliffe, ministro evangelista, para que hablara con el recluso. Un mes después, en el centro médico de la prisión, Dahmer fue bautizado en una bañera de hidromasaje. Parecía que Dahmer se estaba transformando en la cárcel. Sin embargo, Dahmer seguía teniendo oscuras y obsesivas fantasías. Seguramente tendré que convivir con él el resto de mi vida. Ojalá se me pasara. Ojalá hubiera una manera de librarme para siempre de estos pensamientos y estas sensaciones. Durante toda su vida adulta, Dahmer había sido un depredador, pero en la cárcel se convirtió en la presa. Ahora el famoso asesino en serie era el objetivo de los otros reclusos. En agosto de 1994 lo atacaron en la capilla de la cárcel con un rudimentario cuchillo. Esa vez sobrevivió. Pero el 28 de noviembre de 1994, Christopher Schaefer, que se apodaba a sí mismo Cristo, golpeó a Dahmer con una barra de metal que cogió del gimnasio de la prisión. Murió de camino al hospital. Una de sus últimas voluntades era que lo incineraran y que entregaran la mitad de sus cenizas a su padre y la otra mitad a su madre. En 1996, el ayuntamiento de Milwaukee recaudó casi $500,000 para comprar la siniestra colección de fotografías y herramientas de Dahmer. Temían que aquellos artículos se usaran para crear un museo sobre el asesino, así que lo quemaron todo. A pesar de que apenas quedan pruebas físicas de lo que hizo, la vida y los crímenes de Jeffrey Dahmer se han convertido en leyenda. Los crímenes de Jeffrey Dahmer impactaron al mundo, pero los motivos que le llevaron a cometerlos es lo que continúa fascinándonos. Es un misterio entre los misterios. Un misterio que nunca se resolverá. Aunque siguiera vivo, no creo que fuera posible averiguar qué sentía. Solo tendríamos hipótesis. Eso es lo que le parece más inquietante a la opinión pública. Queremos saber quiénes son estas personas. Nos gustaría ser capaces de identificarlos, de reconocerlos cuando vayan por la calle, pero no sabemos quiénes son.
Eso es lo que aprendimos de Jeffrey Dahmer, que nunca se sabe. Asesinó al menos a 48 mujeres y durante 2 décadas evitó ser detenido. El asesino en serie más prolífico de Estados Unidos compartirá sus secretos más oscuros. ¿Quién es? ¿Por qué es tan eficaz? ¿Y cómo logró salirse con la suya durante tanto tiempo? La historia del asesino de Green River. Kent, Washington. 15 de julio de 1982. Cerca del puente de Meeker Street, 20 kilómetros al sur de Seattle, las autoridades realizan un terrible descubrimiento. Sacan del río Green el cuerpo de una joven. Está desnuda y sus ropas han sido fuertemente enrolladas alrededor del cuello. La autopsia confirma que ha sido estrangulada. La víctima es Wendy Cofield, de 16 años. Cofield se había escapado de su casa y trabajaba como prostituta. Era una presa fácil para un asesino insaciable. 12 de agosto. Otra mujer aparece muerta en el río Green. Debra Lynn Bonner, una prostituta de 23 años, había sido estrangulada exactamente igual que Wendy Cofield. La policía determina que las 2 víctimas eran habituales de una zona llamada SeaTac Street. ¿Qué significan estas coincidencias para los investigadores? Que el responsable de los asesinatos podría ser un proxeneta o un cliente. El SeaTac Strip es un tramo de carretera de 25 kilómetros que pasa junto al aeropuerto Seattle-Tacoma. La zona es conocida por sus prostitutas y proxenetas. Otra posibilidad es que el asesino sea uno de los cientos de clientes que frecuentan la zona. La policía interroga a los amigos de Debra Bonner, pero no está relacionada con Wendy Cofield. Mientras, el asesino sigue suelto, libre para cometer sus crímenes. 15 de agosto, 3 días después. El tripulante de una lancha observa algo extraño bajo la superficie del agua. El inspector David Reicher y otros investigadores llegan a la escena del crimen. En el agua descubren los cadáveres de 2 jóvenes. Sus cuerpos habían sido hundidos con piedras. Reicher prosigue con sus labores de investigación por el río. De pronto se queda petrificado. Entre la maleza hay una tercera víctima estrangulada con su propia ropa. Deben aceptar la cruda realidad. El médico forense sustrae grandes piedras de las vaginas de 2 de las víctimas. La policía piensa que el asesino quería degradarlas sexualmente. Y también hay rastros de semen en los 2 cuerpos. Las autoridades dan una rueda de prensa para anunciar que persiguen a un asesino en serie. Pensamos que todos los crímenes perpetrados en el condado de King responden al mismo modus operandi. Las condiciones eran muy similares en casi todos los casos. El FBI pretende establecer un perfil psicológico del asesino. En aquel momento se trata de una herramienta relativamente nueva y fascinante. Durante un mes los criminólogos del FBI siguen detallando su informe. Según el perfil, el sospechoso cree cumplir una misión personal para librar al mundo de las prostitutas. Y se ha entregado en cuerpo y alma. 22 de agosto de 1982. Una semana después del descubrimiento de otros 3 cadáveres, las autoridades identifican a las víctimas. Son Marcia Chapman, de 31 años, Cynthia Hines, de 17, y Opal Mills, de 16. Los investigadores determinan que 4 de las 5 víctimas de Green River, Cofield, Bonner, Chapman y Hines, tienen algo en común. Las 4 ejercían la prostitución. La 5ª víctima, Opal Mills, también desapareció cerca del SeaTac Street. Para la policía cada vez es más evidente que el asesino busca prostitutas y presas fáciles en esa zona. Con 5 mujeres asesinadas en un mes, el sheriff del condado de King forma un grupo de investigación de 25 agentes para apresar al asesino. Los investigadores animan a la gente a que llame si tiene pistas. Enseguida la policía se ve sobrepasada por la cantidad de llamadas. La población es presa del pánico. El FBI se prepara para publicar el perfil del asesino de Green River. Esto conducirá a la policía hasta su primer sospechoso. El perfil advierte de que el asesino podría intervenir en la investigación y llamar a la policía para aportar pistas.
El FBI ha llegado a esta conclusión después de analizar el comportamiento de 36 asesinos en serie encarcelados. De acuerdo con la información aportada por el perfil, los inspectores empiezan a interesarse por un taxista de Seattle, Melvin Foster, que ha llamado en varias ocasiones. 20 de septiembre de 1982. La policía llama a Melvin Foster para interrogarle. Foster revela que conocía a las 5 víctimas de Green River. Afirma haber conocido a muchas mujeres conduciendo el taxi. Foster insiste en que es inocente cuando los inspectores le presionan. Pero no le cree. En la prueba del polígrafo, un agente le pregunta si ha matado a las mujeres encontradas en el río. Foster contesta que no, pero el test indica que ha mentido. La policía toma muestras de cabello y sangre del sospechoso para compararlas con las pruebas encontradas. Y lo ponen secretamente bajo vigilancia. 25 de septiembre, 5 días más tarde. Las autoridades recuperan otro cuerpo. Este se encuentra en el bosque, 3,5 kilómetros al sur del aeropuerto y lejos de los anteriores cadáveres. La 6ª víctima es identificada como Giselle Lobro, una prostituta que trabajaba en el SeaTac Strip. Su autopsia revela que fue estrangulada 9 semanas antes de que se iniciara la vigilancia de Melvin Foster. Por tanto, sigue siendo el principal sospechoso. Pero Foster se percata de que está siendo vigilado y acude a los medios. Los inspectores siguen vigilando a Foster y no aparecen más cuerpos. Con los medios y la policía centrados en un único sospechoso, las prostitutas se sienten a salvo. Solo deben evitar a Foster. En diciembre de 1982, el inspector David Reicher y sus compañeros están convencidos de que Melvin Foster es el asesino, pero carecen de pruebas para detenerlo. La sangre, el pelo y las muestras tomadas a Foster no coinciden con las de la escena del crimen. A pesar de ello, el sheriff de King decide reducir el cuerpo operativo de Green River. ¿Por qué las autoridades reducen los recursos y los efectivos? Porque creen que el asesino de Green River ha dejado de matar. Después de varios meses no aparecen más cadáveres, pero la policía está desorientada. Siguen recibiendo notificaciones de personas desaparecidas, muchas de ellas son prostitutas. Y los asesinos en serie rara vez se detienen por voluntad propia. Mayo de 1983. Las autoridades descubren el cuerpo de una mujer estrangulada en el bosque, al este del aeropuerto. Más tarde, durante el verano y el otoño, descubren los restos de 7 mujeres más en el condado de King. Sin embargo, Melvin Foster había estado bajo vigilancia durante todo ese tiempo. Los inspectores se dan cuenta de que se han equivocado. El asesino de Green River sigue ahí fuera, y no es Melvin Foster. Enero de 1984. Un año después de la disolución de la primera unidad de investigación, el sheriff reúne a 43 inspectores de las fuerzas de policía locales y estatales y del FBI. Los agentes de incógnito empiezan a investigar y a detener a clientes de prostitutas, pero no progresan en la dirección correcta y no saben quién puede ser el asesino. En febrero, el reportero Mike Barber recibe una carta anónima de 2 páginas escrita a máquina. El mensaje habla de los asesinatos. Contiene datos que la policía ha guardado en secreto, como las piedras halladas en la vagina de 2 de las víctimas. Barber entrega la carta a los inspectores que la envían al FBI para que sea analizada. ¿Quién cree el FBI que escribió la carta? Alguien que no era el asesino. Por motivos desconocidos, un criminólogo del FBI determina que no hay relación entre la carta y el asesino. En consecuencia, se suspenden las investigaciones sobre la carta y el asesino incrementa su actividad. Febrero de 1984. Casi 2 años después del descubrimiento de la primera víctima, el número de asesinatos asciende a 16 y no hay signos de que el ritmo vaya a disminuir. Pronto los avances de la ciencia médica ayudarían a resolver el caso. Pero ¿cuánto tiempo pasará antes de que detengan al asesino? Una nueva ola de pánico se apodera del SeaTac Strip. Una prostituta habla a la policía de un cliente al que describe como distinto y peculiar. Dice que ha conseguido ver su carnet de identidad. Se llama Gary Ridgway.
Los inspectores estudian el entorno de Ridgway y descubren que tiene antecedentes penales. Ridgway no parece encajar en el perfil del FBI. Ha estado casado 2 veces, tiene un hijo y lleva 13 años desempeñando el mismo trabajo. Sin embargo, la policía quiere hacerle unas preguntas. Ridgway accede a someterse a la prueba del polígrafo. Los inspectores le preguntan si ha asesinado a las víctimas de Green River y contesta que no. Ridgway pasa la prueba y la policía le deja marchar. Junio de 1985. Ha pasado más de un año y la policía ha hallado nuevas víctimas. Son 15 más, y el número asciende ya a 31. Peinan las zonas colindantes en busca de pruebas. En ese momento la unidad se moderniza. Para organizar todas las pruebas, instalan un sofisticado sistema informático con palabras clave. En septiembre de 1986, la investigación revela más información acerca de un viejo conocido, Gary Ridgway. Los investigadores descubren un informe realizado por la policía de Des Moines, Washington, 25 kilómetros al sur de Seattle. El informe, de 1983, identificaba a Ridgway como sospechoso de la desaparición de una prostituta de 18 años llamada Marie Malvar. Malvar fue vista por última vez en abril de 1983. Subía a una furgoneta en el SeaTac Street. El proxeneta de Malvar salió a buscarla y encontró la furgoneta aparcada frente a una casa cerca del Strip. La furgoneta estaba a nombre de Gary Ridgway. Días después, agentes de policía de Des Moines realizaron una visita a Gary Ridgway. Él negó haber recogido a Malvar y le dejaron tranquilo. ¿Por qué nadie reparó en la información relativa a Malvar? La policía de Des Moines no compartió sus averiguaciones con la unidad de Green River hasta pasados varios meses, y el informe se extravió. En 1986, la unidad de investigación empieza a estudiar minuciosamente el entorno y el pasado de Gary Ridgway, y realizan un descubrimiento esencial. Las fechas en las que 27 de las víctimas desaparecieron coinciden con días que Ridgway se tomó libres en el trabajo, una fábrica de camiones. La policía sigue a Ridgway, que recorre el Strip vigilando a las prostitutas. 8 de abril de 1987. Los inspectores consiguen una orden para registrar a Ridgway y sus propiedades. Toman muestras de su cabello y saliva y registran su casa. La policía almacena la muestra de saliva. Son conscientes de que en un futuro la medicina forense podrá resolver el caso. Pero, ¿qué puede aportar una prueba de saliva? Podría demostrar que el ADN de Ridgway y el del asesino de Green River coinciden. Las muestras de semen recogidas en 3 de las víctimas también han sido almacenadas, pero el análisis de ADN está todavía poco desarrollado. La siguiente década transcurre con normalidad. La unidad de investigación se ve reducida a un solo inspector, Tom Jensen. No hay novedades relativas al caso. David Reuther es elegido sheriff de King. Es la década de los 90 y los avances de la tecnología del ADN son espectaculares. En 2001, el Laboratorio Criminalístico del Estado de Washington adquiere la tecnología necesaria para realizar pruebas de ADN. Se podrán establecer perfiles de ADN a partir de muestras degradadas. Marzo de 2001. El inspector Jensen envía a Beverly Himmick las muestras del caso Green River para que sean analizadas. Utiliza las muestras de semen extraídas de 3 víctimas, Marcia Chapman, Opal Mills y Carol Ann Christensen. Las piedras introducidas en la vagina de 2 de las víctimas contribuyeron a la preservación de las muestras. Himmick determina que fue el mismo hombre el que violó a las 3 víctimas. A continuación, compara su perfil de ADN con la muestra de saliva encontrada en Gary Ridgway. Coinciden al 100%. Gracias a la ciencia, las autoridades lograron identificar al asesino después de 19 años. 30 de noviembre de 2001. La policía detiene a Gary Ridgway cuando sale de su trabajo y documenta el suceso. Las autoridades acusaron a Ridgway de 4 asesinatos en primer grado. We do not know if Ridgway is responsible for the deaths of any more women. Pero Reuther no alberga ninguna duda cuando la policía custodia a Ridgway hasta la penitenciaría de King. Ridgway podría enfrentarse a la pena de muerte. Sin embargo, las autoridades saben que su testimonio puede ser vital para resolver otros casos.
Las familias de las víctimas han esperado casi 2 décadas para obtener respuestas. Los fiscales sopesan la posibilidad de llegar a un acuerdo con el asesino. Ridgway considera sus opciones y decide compartir los rincones más oscuros de su mente. Admite ser el asesino de Green River y posteriormente admite haber asesinado a más de 60 mujeres. La defensa se entrevista con los fiscales para llegar a un acuerdo, pero el Estado se muestra reticente. ¿Por qué los fiscales aceptaron finalmente el trato? Los inspectores quieren información que les ayude a cerrar otros asesinatos sin resolver. 13 de junio de 2003. Las autoridades trasladan a Gary Ridgway a un emplazamiento secreto para que los inspectores puedan interrogarle y grabar las sesiones. El FBI envía a su veterana criminóloga Mary Ellen O'Toole. Su trabajo consiste en ayudar al FBI a construir un perfil más preciso del típico asesino en serie. Así se podrá identificar a agresores similares en el futuro. Mientras O'Toole intenta saber lo que motiva a Ridgway, los inspectores corroboran los asesinatos que éste ha confesado. Escuchan información que solo el asesino conoce. Ridgway se muestra comunicativo, establece contacto con su yo asesino al que él llama el antiguo Gary. Lo que empuja a Ridgway a matar es una rabia muy profunda, pero ¿cuál es su origen? Los investigadores aún no lo saben. Ridgway asesinó a tantas mujeres que le cuesta recordar sus nombres y sus caras. Las entrevistas se alargan durante semanas. Ridgway confiesa que fue él quien escribió la carta a un periódico de Seattle en 1984. La misma carta que un criminólogo del FBI calificó de fraudulenta. Entre junio y octubre de 2003, Ridgway acompaña a la policía a más de 20 lugares donde dice haberse deshecho de sus víctimas. Las autoridades desentierran 4 grupos más de restos. Son las primeras víctimas en aparecer desde hace 5 años. En noviembre, la policía confirma 48 de los asesinatos que Ridgway ha confesado. Pero nunca ha dado una cifra concreta de las mujeres que ha asesinado. For the death of Wendy Lee Caulfield. Guilty. 5 de noviembre de 2003. Gary Ridgway se declara culpable de 48 asesinatos. For the death of Colleen R. Brockman. Guilty. El acuerdo que le salva de la pena capital se hace público. Algunas de las familias se sienten indignadas. Pero hay más preguntas que aguardan respuesta. ¿Cómo pudo Ridgway matar durante tanto tiempo y escapar de la policía? ¿Y por qué lo hizo? ¿Cómo pudo manipular Ridgway a tantas mujeres? Se hacía pasar por un padre de familia sumiso e inofensivo. Con su corta estatura y su apariencia inofensiva, Ridgway no inspiraba sospechas a las prostitutas. El talento de Ridgway para llevar una vida normal le permitió pasar desapercibido durante años. Desafió las suposiciones de los mejores criminólogos del FBI. ¿Por qué se equivocaron tanto los expertos? Porque Ridgway no encajaba en el perfil del asesino en serie. No reunía las características del hombre solitario incapaz de relacionarse. Ridgway había tenido el mismo trabajo durante 30 años, se había casado 3 veces y era padre de un niño. Y en contra de lo que dicta el perfil típico, no tenía un historial de agresiones sexuales o violaciones. La elaboración de perfiles estaba desarrollándose cuando empezaron los asesinatos, y los criminólogos tenían mucho que aprender. Pero el perfil del FBI sí logró predecir que el asesino se sentía humillado por sus relaciones con las mujeres y deseaba castigar y degradar a sus víctimas. Finalmente Ridgway aborda el motivo de sus ansias de matar, la rabia contra el sexo femenino. ¿Cuál es la fuente del odio de Ridgway hacia las mujeres? En parte le echa la culpa a la relación con su madre. Su madre le despreció por mojar la cama hasta los 13 años e insistió en bañarle ella misma todos esos años. A causa de estas humillaciones, Ridgway empezó a fantasear con asesinar a su madre, y al menos una vez consideró la posibilidad de hacerlo. Pero Ridgway también dice haber sentido atracción sexual por su madre, y confiesa que estrangular mujeres le excitaba sexualmente. 16 de diciembre de 2003.
Las autoridades dan por terminados los 5 meses de interrogatorios. La criminóloga del FBI, Mary Ellen O'Toole, concluye que, como muchos asesinos en serie, Gary Ridgway tenía facilidad para llevar una doble vida. El 18 de diciembre, un juez sentencia a Ridgway a 48 cadenas perpetuas consecutivas. Las autoridades lo trasladan a la penitenciaría del estado de Washington, donde sigue cumpliendo condena. Aunque Ridgway permanecerá toda su vida entre rejas, para muchos hombres y mujeres que investigaron su caso, es imposible olvidar. Todavía no se ha podido descubrir si Gary Ridgway perpetró más asesinatos que los 48 que confesó. La policía perdió mucho tiempo durante el primer año persiguiendo al hombre equivocado, Melvin Foster. Los investigadores se enfrentaron también al reto de identificar a las víctimas. El anonimato en el que vivían muchas prostitutas entorpeció la investigación. Los datos deducidos de los interrogatorios aportarán a los criminólogos un patrón para identificar asesinos similares.